Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la serie COVID-19 de Thermo Fisher Scientific. Para los que no se pudieron conectar la semana pasada, mi nombre es César Muir, soy especialista de marketing y seré su moderador el día de hoy. Hemos creado esta serie de 5 webinars gratuitos relacionados al COVID-19, más que todo para dar respuesta a esta situación que nos afecta actualmente. Y también, que me gusta repetir en cada webinar, para cumplir con nuestra misión, que es permitir a nuestros clientes hacer que el mundo sea más saludable, más limpio y más seguro. Por esta razón, los invitamos también a que nos acompañen en nuestras próximas sesiones. En este seminario web, Mauro Rodríguez compartirá sobre la extracción de ARN viral, qué saber y cuáles son los desafíos. Pero antes de comentar, me gustaría recordarles que en la parte inferior derecha tenemos un box de preguntas y respuestas que estará abierto durante toda la sesión para que puedan irnos enviando sus preguntas. Y al final de la presentación tendremos alrededor de unos 10 minutos para responder todas las preguntas que nos hayan hecho, y si no tenemos el tiempo para responderlas todas, las respuestas se las enviaremos por mail individualmente. Antes de comenzar, quiero presentarles a Mauro Rodríguez, quien será nuestro orador en esta sesión de hoy. Mauro es nuestro Technical Sales Specialist encargado de las áreas de preparación de muestras y biología molecular, y nos acompaña desde Colombia. Así que sin más preámbulo, comenzaremos la sesión de hoy. Dejo la palabra a Mauro. César, gracias. Déjame mirar acá un par de cosas, ajustar. Déjame poner aquí algo del tiempo. Bien, buenas tardes para todos. Para mí es gratificante poder conversar con ustedes y tener este espacio para que charlemos un poco sobre los desafíos que se tienen ahora en la extracción de RNA, teniendo en cuenta que esta charla está fuertemente enmarcada en el contexto de COVID-19. A medida que vayamos avanzando durante la presentación, iremos tocando algunos temas técnicos, algunos temas teóricos. Mi expectativa es que esta charla termine siendo provechosa para cada uno de ustedes, que ustedes logren resolver sus dudas, sus preguntas. Muchos de sus laboratorios ya pueden estar trabajando con COVID, algunos deben estar empezando a trabajar con este microorganismo. Entonces, la idea es que en este espacio, pues, ojalá podamos tocar todas sus inquietudes y que no hayan sido resueltas durante la charla, pues la idea es que ustedes puedan formular sus preguntas y al final del seminario podamos resolverlas, ¿ok? Y que de esta forma, pues lo que se busca es que cuando ustedes vuelvan a su laboratorio, empiecen a trabajar con sus muestras, pues tengan mucha más confianza y mucha más seguridad sobre cada uno de los pasos que se están haciendo. ¿Vale? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, básicamente el tema de la charla es extracción de RNA viral, qué saber y cuáles son los desafíos enmarcados naturalmente en el contexto de COVID-19. Pues vamos a tratar. Realmente los temas serán estos. Primero hablaremos muy a grosso modo de la estructura y componentes del virus, es decir, del COVID-19. Hablaremos un poquito acerca del ciclo biológico de este virus. Hablaremos también del flujo de trabajo en el procesamiento de muestras, que es tal vez uno de los temas de mayor interés. Hablaremos también de las estrategias que tenemos en la compañía para llevar a cabo la extracción de RNA viral y algunos de los desafíos y retos que tenemos en su proceso. Y bueno, por supuesto, ¿qué soluciones tenemos desde Thermo Scientific para poder solventar cada una de las dificultades que se nos puede ir presentando en el desarrollo de la extracción de RNA? Y por último, una sesión de preguntas. Muy bien, comencemos. Esto es un tema que seguramente ustedes ya han visto, han podido estudiar. Esto es básicamente la estructura del virus. Cuando nosotros hablamos del coronavirus, pues nos damos cuenta que a nivel estructural es un virus cuya característica es un virus de RNA. Es un virus que adicional a eso, digamos que en su estructura, en su cápside, posee unas proteínas que están muy bien caracterizadas y que en cierta forma también son conservadas entre toda la familia de los coronavirus. La proteína más importante y tal vez por la que se le da su nombre es la proteína Spike, que es esta proteína que estamos viendo aquí en la parte superior. Déjenme ver si puedo cambiar aquí el cursor.
a una forma que sea más legible. ¿Ok? La primera proteína que les digo es esta que se llama la spike, que es una proteína que precisamente abunda en su estructura y que tal vez es la que le da su nombre de corona. Adicional a eso, encontramos que hay otra proteína supremamente importante en su estructura, que es la proteína M, es una nucleoproteína que ayuda de alguna forma al revestimiento y a la cobertura del RNA. Tenemos también esta otra proteína que conocemos por el nombre E, que es la proteína que permite la construcción, digamos, en gran parte de la cápside. Y bueno, ya digamos que alrededor existen otra serie de proteínas complejas que permiten la construcción del virus, pero estas tres son muy importantes porque juegan un papel relevante en el proceso de infección del virus. Y adicional a eso, si ustedes se han dado cuenta, muchos de los targets de detección de qPCR van dirigidos precisamente a la amplificación de los genes que codifican para este tipo de proteínas, dado que estos genes son muy característicos y muy específicos por cada una de las especies de virus. Si bien son genes que pueden estar compartidos en la familia de coronavirus, sus secuencias suelen ser diferentes y por eso se utilizan como targets de detección de qPCR. Muy bien. Visto la estructura de forma general del virus, miremos un poquito tal vez del ciclo de vida del virus. Esto puede ser también de interés para ustedes e inclusive con mucha seguridad muchos de ustedes ya han estudiado y conocen un poco más a fondo este tema. ¿Cuál es la idea? Que veamos más o menos cuál es la dinámica del virus en el proceso de infección. Entonces, el virus lo primero que hace es el reconocimiento de una proteína que se llama AC2. Esta proteína AC2 es fundamental para la infección del virus porque por medio de la proteína spike se une a esa proteína AC2 y en ese orden de ideas, las células que tienen esa proteína tienen la capacidad de ser infectadas. Es por eso que el virus, a pesar de atacar pulmones, pues se ha identificado en otro tipo de muestras que no resultarían, que resultan un poco extrañas para tratarse de un virus que en principio es respiratorio, incluyendo por ejemplo intestino. En intestino también se han encontrado, porque en ese se han encontrado evidencias del virus. Entonces básicamente el virus hace un reconocimiento de esta proteína que se llama AC2. Y una vez que hace este reconocimiento, empieza todo un proceso de fusión con la membrana celular que ha sido infectada. Esta fusión conlleva a que el virus sea posteriormente introducido al interior de la célula y una vez que es introducido, se libera una orquesta de enzimas y proteínas que van a empezar dos procesos fundamentales. El primer proceso tendrá que ver con la preparación del retículo endoplasmático de la célula, con el fin de construir vesículas, construir compartimentos en donde se van a llevar a cabo dos procesos importantes del virus. El primero, la replicación del RNA, es decir, el RNA se inocula, pero el RNA entra dentro de unas vesículas formadas a partir del retículo endoplasmático y en su interior un conjunto de enzimas que ya vienen codificadas en el RNA, como son polimerasas, primasas y este tipo de enzimas, helicasas, empiezan todo un proceso de duplicación del material genético a nivel de estas vesículas de retículo endoplasmático. Adicional a eso, en vesículas anexas también se lleva a cabo la expresión de los genes que codifican para las proteínas estructurales del virus. La proteína spike, la proteína de envoltura, la proteína la proteína M y todas estas proteínas que vimos inicialmente en la primera slide. Entonces, por un lado tenemos unas vesículas que van construyendo la cápside y por otro lado tenemos unas vesículas que van ayudando a la duplicación del RNA. De tal forma que una vez que estas dos estructuras están hechas, empieza todo un proceso de fusión para la construcción de una nueva partícula y una vez que la nueva partícula ha sido construida, pues en principio puede llevar un ciclo de lítico en donde rompe la célula y libera, digamos, se liberan las nuevas partículas al resto del entorno celular para llevar a cabo una nueva infección. ¿Qué cosas relevantes yo veo en este punto? Este es un virus que en principio no necesita integración de genoma, como si pasa en otros tipos de virus, como por ejemplo es el HIV. En este caso, estos virus no llevan a cabo un proceso de integración de genoma. Y es por eso que gran parte de las técnicas moleculares que posteriormente se utilizan para la detección realmente van a buscar, a pescar el RNA. No es necesario ir a buscar DNA progenómico, como es en el caso de algunos, en el caso, por ejemplo, del HIV. En el caso del HIV, muchas veces las cargas virales, en una detección no solamente se busca la carga viral que tendrá que ver con el RNA del virus propio, sino que también se va a buscar
el DNA proviral que se encuentra integrado en el genoma. En este caso no sucede, porque como hemos visto en la fisiología básica del virus, pues no tenemos un proceso de integración, sino que todo ocurre a nivel citoplasmático, ayudado por el retículo endoplasmático celular, que en cierta forma es la parte, construye los organelos que permiten la protección de los componentes del virus y por lo tanto la ejecución tanto del proceso de replicación de RNA como el proceso de traducción de proteínas. Bien, listo. Dicho esto, déjenme ir mirando también el tiempo. Dicho esto, vamos a empezar a mirar un poquito más desde la parte práctica de cómo debemos trabajar este tipo de muestras. Yo quiero que por favor presten mucha atención porque esto es la parte práctica de la ejecución en laboratorio. Entonces, cuando vamos a llevar a cabo la detección del virus, pues básicamente existen 5 pasos importantes. La primera, que es la colecta de la muestra, es sumamente importante la colecta de la muestra porque en la colecta vamos a evaluar, digamos, diferentes variables. Lo primero es el lugar donde se toma la muestra, el tipo de almacenamiento que se hace, cómo se preserva, y por último, cómo inclusive se puede inactivar el virus. Esos son puntos que pueden ser de interés para ustedes. Adicional a eso, pues una vez que tenemos la colecta, hemos visto la parte de la estabilización y almacenamiento de la muestra. El siguiente paso será naturalmente la extracción, en donde vamos a ahondar en los desafíos. Y posteriormente, bueno, digamos que dentro del flujo de trabajo, una vez que se ha hecho la extracción, viene la detección vía qPCR y por último, el análisis. Entonces, empecemos, la colecta. Cuando hablamos de coronavirus, pues existen diferentes formas de colectar este tipo de muestras, diferentes metodologías, y dentro de esas metodologías aplican muestras de tipo respiratorio. ¿Qué tipo de muestras respiratorias podemos tener? Bueno, podemos tener hisopados nasofaríngeos o urofaringeos, lavados nasofaríngeos, hisopados nasales, lavados bronquialveolares, e inclusive podemos llegar a tener esputo, y en el caso, digamos, de otro tipo de virus, pues las muestras pueden ser sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, biopsias, e inclusive he tenido casos de algunos de ustedes que están interesados en detectar coronavirus a nivel de superficies. Entonces, todos estos son biofluidos que en principio pueden ser tipos de muestras, de muestras que se pueden tener cuando vamos a estudiar el RNA, pero puntualmente en términos de coronavirus, el principal tipo de muestra que nosotros vamos a manejar es muestra respiratoria. Y en ese orden de ideas, pues tenemos los hisopados, los lavados, el esputo, y digamos este tipo de muestras que se llevan a cabo con diferentes formas. Tal vez el tipo de muestra más convencional que ustedes van a recibir en su laboratorio es el hisopado nasofaríngeo, en donde el diagrama pues claramente lo muestra, es un hisopo que se introduce por las vías respiratorias de tal forma que se busca tomar toda una muestra de la mucosidad y posteriormente este hisopado se va a llevar a un medio de transporte que posteriormente será la matriz sobre la cual nosotros vamos a hacer la detección del virus. Eso a nivel de coronavirus. Sin embargo, no sobra mencionar que en algunos casos pueda que reciban muestras de lavados nasofaríngeos o inclusive esputo. Pero lo que yo creería es que lo principal que van a tener son los hisopados en medio de transporte. ¿Vale? Muy bien. Esta es una pequeña tabla en donde me gustaría como compartir con ustedes, dependiendo del tipo de muestra, cuál es el material de recolección que se debe tener, las características en las que se debe almacenar. Entonces miren que aquí estamos hablando del tipo de muestra, en qué recipiente colectarla, pero sobre todo a qué temperatura podemos almacenarla y por cuánto tiempo. Entonces noten que en el caso de los hisopados, pues bueno, podemos tenerlos en un medio de transporte. Esto normalmente lo que se recomienda es que este tipo de muestras deban ser almacenadas en una temperatura de 2 a 8 grados, eso es una cosa que es relevante, y aquí naturalmente pues tenemos los tiempos en los que se recomienda almacenar esa muestra. Tenemos también los lavados bronquialveolares, el tipo de muestra en el que se puede contener este tipo de muestra, y posteriormente la temperatura y qué tanto podemos almacenar las muestras. Entonces, así sucesivamente, pues podemos ver los diferentes tipos de muestras, los recipientes y demás. Una cosa importante que hay que resaltar es que la temperatura es un paso crucial durante el proceso de la colecta de muestra,
porque una vez que la hemos colectado, el almacenamiento dependerá en gran forma, del almacenamiento y la temperatura que usemos, dependerá en gran forma la viabilidad del virus, y en ese orden de ideas estaremos también afectando la detección. Si no almacenamos la muestra a una temperatura adecuada, podemos tener una degradación del virus, y una vez que se degrada el virus podemos perder el RNA, y en ese orden de ideas podremos tener una afectación del resultado hacia un resultado falso negativo. Entonces, lo que se recomienda siempre para el tipo de muestras de coronavirus, independientemente de que sea medio de transporte, que sea lavado bronquialveolar, o que sea un tipo de muestras como esputo, en general las muestras respiratorias, lo que se recomienda es que se almacenen siempre de 2 a 8 grados en una temperatura, en esta temperatura por un tiempo no superior a las 72 horas. Si lo que se desea es almacenar esta muestra por un periodo de tiempo mucho más largo, lo recomendable es hacerlo a una temperatura inclusive menor a los -70, de tal forma que le bajamos toda la cinética y la dinámica a la muestra, y en ese orden de ideas pues podemos preservar un poco mejor la muestra. Es importante mencionar que la detección y el proceso efectivo en el diagnóstico del COVID viene desde la colecta, porque desde la colecta nosotros podemos tener inclusive problemas de contaminación. Pero estos ya son problemas un poco más asociados a la expertise de las personas que están tomando la muestra. Es supremamente importante, naturalmente, que todas las normas de bioseguridad se mantengan para evitar precisamente que haya una contaminación cruzada en el momento de tomar las muestras. Cuando tomamos la muestra, el siguiente paso a tener en cuenta, muy importante, es naturalmente lo que hemos hablado de la temperatura. Siempre es ideal, siempre va a ser ideal que podamos analizar la muestra en el menor tiempo posible. Entonces, entre el momento en que tomamos la muestra y la transportamos al laboratorio y podemos hacer el análisis de la muestra, siempre que podamos reducir ese lapso de tiempo entre estos 3 pasos, siempre va a ser mejor. Ahora, hemos visto que la colecta es algo muy importante, pero también hemos visto que el almacenamiento de la muestra es una variable importante. Otra variable que yo he visto que preocupa a muchos de ustedes es la inactivación de la muestra. Bueno, ¿qué hay acerca de la inactivación de la muestra? En una inactivación lo que nosotros estamos buscando es que el virus pierda su capacidad de infección sin que se afecte la viabilidad del virus, o por lo menos sin que se afecte la integridad del RNA. En un proceso de inactivación lo que nosotros buscamos no solamente es bajar la capacidad de infección o limitar la capacidad de infección del virus en la muestra, sino que también el material genético se mantenga estable. Entonces existen muchas preguntas alrededor de este tipo de cosas. ¿Qué les podemos decir nosotros? Bueno, hay una serie de protocolos que se pueden utilizar para la inactivación de la muestra. Protocolos que pueden ir desde la inactivación por temperatura, pasando por la inactivación enzimática con proteínas acá, o inclusive inactivación con los buffers de lisis. Esto es un material que yo puedo compartir con ustedes al finalizar esta presentación, en donde ustedes van a ver los diferentes protocolos que algunas instituciones han publicado y que mencionan como protocolos eficientes en los procedimientos de inactivación viral. Como les digo, hay de todo tipo. Hay enzimático, hay usando el buffer de lisis. No todos los buffers de lisis sirven para inactivar. Particularmente, uno de los buffers de lisis de nuestro kit ya se ha probado que sirve para inactivar el virus. Pero lo que les quiero mostrar es que hay realmente varias opciones, y muchas de esas son sujetas de la validación de su laboratorio. Este documento yo lo compartiré con ustedes cuando terminemos nuestra presentación, y allí ustedes podrán ver diferentes reportes y estudios en donde se menciona precisamente cuáles son las metodologías que se han probado para la inactivación viral de coronavirus. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta que hemos hablado del punto importante de la colecta, es decir, los tipos de muestra, su almacenamiento, pero adicional a eso, la inactivación viral, vamos a empezar a mirar cuáles son los principales desafíos que se tienen a nivel ya de la extracción. Entonces, el primer desafío, y una cosa supremamente crítica, es las RNAs. Las RNAs son unas enzimas que se encuentran prácticamente que en todo lado en la naturaleza. Se encuentran en los materiales biológicos, se encuentran inclusive en los materiales de vidrio, se encuentran en diferentes tipos de materiales y se encuentran alrededor. Y son enzimas que básicamente lo que hacen es degradar el RNA. Así que esto es sumamente crítico en el proceso de extracción. Tienen una característica, y es que muchas veces
se puede pensar que autoclavando el material basta con eliminar las RNasas, y no es verdad, porque muchas de ellas pueden volverse a renaturalizar una vez que ha pasado el proceso del autoclave. Entonces, el primer desafío que nosotros tenemos es naturalmente las RNasas. ¿Cómo podemos combatir esas RNasas? Bueno, lo primero es empezar por el material físico de trabajo. Los guantes. Recomendable utilizar únicamente guantes de nitrilio y no guantes con talco. Adicional a eso, siempre es recomendable que en nuestro laboratorio nosotros podamos tener 3 áreas claramente separadas de manipulación y que en cierta forma se ajusten con el protocolo. Entonces, la primera área será un área de colecta de muestras, es decir, un sitio donde lleguen las muestras. La segunda área tendrá que ver entonces con la extracción, el área en donde podemos hacer la extracción, que esto básicamente puede ser en un área en donde contemos con equipos automatizados o un área en donde contemos con cabinas de flujo laminar. Debemos tener también perfectamente separada el área de amplificación, es decir, amplificación y extracción son las áreas que deben ocurrir separadas si queremos evitar problemas de RNasas, pero también problemas de contaminación. ¿Ok? Y por último, un área de análisis que es básicamente en donde podemos recibir los reportes una vez que tenemos la detección vía QPC. Importante también manejar el tema de las pipetas tienen que estar separadas, nunca se recomienda manejar pipetas entre laboratorios, es decir, ya que yo estoy haciendo aquí la extracción, que esta misma pipeta me sirve para poner la PCR, no es recomendable, porque aun cuando volumétricamente sirva, desde el punto de vista de contaminación y flujo de RNasas, lo recomendable es tener material separado por cada una de las áreas. Otra cosa importante es, el DPC es un material, es una sustancia que se puede utilizar para eliminar RNasas, pero no es recomendable en muchos casos. De hecho, es una alternativa que en cierta forma ya está un poco obsoleta. ¿Y por qué no se utiliza casi? Porque el DPC, cuando quedan trazas de DPC, el DPC es un interferente o un inhibidor de QPCR. Esa es la primera característica. Otra característica es que a veces cuando tenemos material lavado con DPC y en ese material vamos a albergar buffers de lisis, que por lo general llevan EPEs o llevan tris, esto produce unos radicales que terminan siendo también interferentes durante la reacción de DPC, incluso terminan siendo en algunos casos tóxicos. Entonces, si bien el DPC es una alternativa para eliminar RNasas, no es la más recomendable por las razones que les he mencionado. Para eso existen ahora una serie de sustancias y productos que nos permiten descontaminar las superficies. Y de eso vamos a hablar tal vez un poco. Entonces, bueno, de hecho acá lo he mencionado en esta presentación, a grosso modo, estos son 3 productos que se utilizan ampliamente en el mercado para eliminar RNasas. El primero, que es el RNA Later. El RNA Later es un producto que es crítico en la preservación de la muestra. Esto tiene que ver más a nivel de la preservación una vez que se hace la colecta de la muestra. Cuando yo colecto la muestra y le pongo a esa muestra RNA Later, lo que yo estoy haciendo es preservar el material genético, que en este caso sería el RNA, preservarlo y evitar que se dañe por temperatura. Muchas veces cuando nosotros colectamos nuestra muestra y viaja a nuestro laboratorio, la cadena de frío que hemos mencionado allí, que debería ser de 2 a 8 o su efecto de menos 72, esa cadena de frío pueda que se pierda. Cuando se pierde esa cadena de frío, el RNA puede llegar degradado. RNA Later es un producto que precisamente protege el RNA de los momentos en donde se pierde la cadena de frío. Adicional a eso, existen unos productos como, por ejemplo, RNAsap, que es un producto ampliamente utilizado en la descontaminación de superficies. Podemos lavar pipetas, equipos, material de vidrio y demás con RNAsap, el cual son soluciones químicas que tenemos para eliminar RNasas, pero que no utilizan DPC. Y por último, RNA Secure, que es un producto que finalmente se tiene para proteger el RNA una vez que ha sido purificado. Cuando ya tenemos nuestra purificación de material genético, este producto es muy bueno para preservar el RNA, inclusive si se pierde la cadena de frío en almacenamiento o cualquier situación o cualquier accidente, este producto protege muy bien el RNA una vez que ha sido purificado. Entonces, digamos que esta protección está en gran parte medida precisamente por evitar el problema con RNasas. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito ya de la parte de extracción. Cuando nosotros estamos hablando de extracción, en un proceso de extracción básicamente se hacen 3 pasos. El primero, que es una lisis, una purificación y una elución. En la lisis nosotros rompemos el material genético, rompemos la celularidad para el material genético. En la purificación lo que hacemos es limpiar todo ese material genético de todos los remanentes de la lisis
y posteriormente eluirlo. Eluirlo implica ponerle una solución para poderlo posteriormente llevar a un proceso downstream, como en el caso de COVID-qPCR. Tres variables supremamente importantes en esto. Rendimiento. Rendimiento es una variable clave en la extracción. La pureza es también clave porque de la pureza dependerá que no tengamos inhibidores y por lo tanto nuestra detección sea acertada. Y por último, la integridad. La integridad es crítica porque una vez que nosotros tenemos un buen rendimiento, tenemos una buena pureza, la integridad nos va a definir, y en el caso de RNA es supremamente crítico porque nos va a definir si la molécula es apta para ser amplificada. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas tres variables, tenemos tres metodologías en el mercado que básicamente se pueden utilizar para obtener una excelente extracción preservando esas tres variables que son cruciales en el flujo de trabajo de COVID. Entonces, la primera es por columnas, la segunda es por bits y la tercera es por solventes. Entonces, empecemos. Bueno, a nivel de columnas, digamos que la oferta es muy grande y tres de los productos que nosotros tenemos en nuestro portafolio que nos ayudan a lograr una buena extracción por esta vía son los que hemos mencionado acá. Uno son de PureLink, que son del legado de in vitro, que nos permite la extracción de RNA y DNA viral, como es en el caso del primero. O una presentación que nos permite la extracción en placa para aumentar el flujo de trabajo y la capacidad de procesamiento. Adicional a eso, esta otra referencia que es de Thermo Scientific, otra de nuestras marcas, también es una referencia que está recomendada para la extracción de DNA y RNA viral, partiendo del hecho de que requerimos que se preserve tanto la integridad, los rendimientos y la pureza de la muestra. Una cosa importante cuando nosotros seleccionamos un kit es la compatibilidad con la muestra, porque una cosa es que extraiga RNA, pero otra cosa es que sea compatible con la muestra, es decir, con la matriz. En este caso, estos tres productos que yo he mencionado acá, o estas tres referencias, son compatibles con muestras respiratorias. De ahí que su protocolo nos permita trabajar hisopados, medios de transporte, esputos y ese tipo de muestras que normalmente están asociadas con COVID. ¿Okay? En general, todos necesitan un volumen de muestra de 200 microlitros, una cosa que es bastante pequeña en consideración con el volumen de la muestra que nosotros estamos recibiendo. Bien. Básicamente estos kits funcionan, tienen un patrón de funcionamiento muy convencional, independientemente de la marca. Siempre tenemos un buffer de lysis, que en este caso se llama viral lysis. Tenemos unos buffers de lavado, que en este caso son wash, y proteínas AK. Proteínas AK siempre es un componente muy importante porque la proteína AK no solamente nos ayuda a degradar la muestra para facilitar la lisis, sino que también nos ayuda a degradar componentes difíciles de purificar, como por ejemplo que interfieren con la purificación, como por ejemplo la mucina. La mucina es un componente clásico en las mucosas y será por lo tanto un componente que va a estar en nuestras muestras de COVID. Proteínas AK es una enzima excepcional para degradar mucina y en ese orden de ideas nos va a ayudar a purificar la muestra con mayor facilidad. Adicional a eso, la proteína AK también degrada nucleasas. En ese orden de ideas, es un producto que en cierta forma nos ayuda a proteger el RNA durante todo el proceso de la extracción. Adicional a eso, estos productos tienen un carrier de RNA que nos va a garantizar la recuperación, porque la recuperación es muy importante en estos procesos. Agua y, bueno, unos tubos de colección, una serie de cosas que se requieren adicionalmente para el proceso. ¿Cuál es el flujo de trabajo normalmente que se tiene con esto? Bueno, es un flujo muy sencillo. Inicialmente empezamos con una muestra a la cual le agregamos nuestro buffer de lysis, hacemos una incubación y una vez que esta incubación ha terminado, hacemos la transferencia de ese lisado a una columna que a la vez está anclada con un spin collection, que la embebe. Esta columna en su base tiene una membrana que retiene el material genético. Entonces vamos a hacer una centrifugación para que se precipite todo el lisado, pero en la columna se mantenga retenido el material genético. Una vez que sucede esto, a esa columna la vamos a someter a 3 lavados con wash, con los buffers de lavado que tenemos allí. Entonces le vamos a poner wash buffer 1 que nos va a permitir precisamente limpiar esa columna y vamos a hacer centrifugaciones para que todo el lavado se precipite llevando esos 2 contaminantes, pero mi material genético seguirá retenido en membrana. Se hacen básicamente 3 lavados. Una vez que esto termina, ponemos un buffer de elusión. Ese buffer de elusión es una cosa sencilla, es un buffer que desprende el material genético de esa membrana y cuando lo desprende, en el paso de centrifugación, se va a precipitar el elution buffer cargándose consigo el RNA. En ese momento podemos descartar la columna y ese RNA, en principio, ya es un RNA purificado que podemos almacenar
de 2 a 8 grados, o inclusive si lo vamos a tener por mucho más tiempo, lo debemos almacenar a -70. Y claramente a partir de este RNA ya podemos llevar a cabo cualquier procedimiento downstream, en cuyo caso para COVID es con PCR. Una cosa importante, hay una referencia que es esta que estoy mencionando, que funciona también por columnas, pero es una referencia que funciona en columnas por placa. Entonces, la placa viene básicamente con 4 placas, una que es donde se hace el lisado, después se transfieren estos lisados a una columna que ya tiene una placa que ya tiene columnas, es decir, es una placa de 96 que en principio tiene 96 pozos, donde una vez que termina el lisado se transfiere a una placa de 96 que ya no tiene pozos como tal, sino columnas sino que tiene columnas en cada uno de sus pozos. Y vamos a llevar a cabo el mismo flujo de trabajo que hacíamos con tubos, pero a nivel de placa. Esta es una opción para aquellos que quieran de pronto trabajar una masividad de muestras, es decir, que en un solo montaje queramos trabajar 96 muestras de una forma mucho más fácil a trabajar 96 muestras tubo por tubo. Muy bien, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de los kits de columnas? Lo primero es que, hablemos de los pros, tienen unos rendimientos excepcionales y se logran muy buena pureza con estos kits. Adicional a eso, lo importante es que son columnas. Aquí me están haciendo una serie de preguntas que las voy a contestar al finalizar la presentación. Lo otro que es importante es que normalmente los rendimientos son muy altos y la pureza también lo es. Adicional a eso, el procedimiento de extracción es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que tiene, como lo vimos, unos pasos bastante definidos, unos pasos bastante sencillos, que no demandan mayor número de tiempo, pero adicional a eso, este tipo de alternativas de columnas ya las podemos tener normalmente por procesamiento por tubos como por placas. Y cuando hablamos de placas estamos hablando de aumentar la capacidad de procesamiento, a pesar de que sea una metodología normalmente que se ha trabajado por tubos. ¿Cuáles son los contras que normalmente se tienen? Bueno, en algunos tipos de muestras las columnas se suelen tapar, ¿ok? De ahí es tan importante conocer qué tipo de material se va a extraer, no solamente si es DNA o RNA, sino el tipo de muestra para poder seleccionar el kit adecuado. Porque si uno no selecciona el kit adecuado, la lisis pueda que no sea muy eficiente. Y si la lisis no es muy eficiente, la columna se va a tapar. Primera situación. Segunda situación, en contra. Las columnas tienen una capacidad de retención muy alta de material genético, pero si en algún caso yo quiero escalar esa capacidad de retención para purificar más material genético, no puedo, porque las columnas son fijas, vienen con una resina que ya está previamente cargada allí y yo no puedo jugar con esa resina. Por lo tanto, si yo quiero recuperar más material genético del que normalmente el kit permite, no puedo hacerlo porque no puedo modificar la cantidad de resina. Y una cosa importante, estos kits a nivel de contras tienen un problema a nivel de automatización y es que no son automatizables. Solamente un par de referencias en algunas compañías trabajan con un kit y un equipo que permite automatización de columnas, pero normalmente no son kits automatizables por la pericia técnica que se requiere en la apertura y cambio de frascos. Bien. Bien, hablemos un poco ya de la parte, un poco de las otras alternativas. Vimos columnas, hablemos un poco de la parte de magnéticos. Cuando estamos hablando de la alternativa magnética, bueno, lo importante que tenemos que mencionar acá es que desde el portafolio Thermo-Scientific tenemos estas referencias, que son las referencias que están validadas y que tienen aprobación de FDA para ser usadas en emergencias de COVID-19. Estas son referencias que tienen todo un proceso de validación para el diagnóstico de COVID-19 y bueno, que naturalmente ustedes pueden tener allí en consideración cuando quieran trabajar con nuestras metodologías de extracción. Si queremos ahondar un poco más en este tema, podemos programar, podemos recoger todas sus inquietudes, todas sus dudas, recoger su información y yo naturalmente podría atenderlos a ustedes para ahondar un poco más en detalle de cada una de estas referencias. El objetivo de esta presentación es ver como un overview de las alternativas que tenemos en extracción, por eso no puedo detenerme un poco en cada uno de estos productos, pero lo importante es que usted tenga presente que estas referencias son referencias claves para la extracción de COVID-19 y que son realmente las recomendadas por Thermo Fisher. Ahora, estos kits por columnas, en el caso de los MagNax,
son kits que me permiten hacer extracción de ácidos nucleicos a partir de medios de transporte virales, que será la principal. Aspirados nasales, lavados bronquialveolares, esputo, e inclusive vamos a poder trabajar para otro tipo de muestras que no necesariamente sean de COVID, sangre total, suero, plasma y orina. ¿Qué sucede? Esto es un kit de extracción de ácidos nucleicos totales que tiene una alta capacidad de detectar, de extraer RNA viral o DNA viral. Por eso es la alternativa mejor trabajada para muestras en donde el target de detección es viral. Lo importante es que el protocolo de cada uno de estos kits está perfectamente estandarizado para muestras respiratorias, por eso se recomienda tanto para COVID, pero adicional a eso para otro tipo de muestras que pueden ser de interés para otro tipo de infecciones. Básicamente un kit que trabaja con columnas tiene los mismos componentes de un kit, perdón, básicamente los kits que trabajan con kits magnéticos tienen los mismos componentes de un kit de columnas. Tienen un buffer de lysis, que en este caso se llama binding buffer, wash buffer, que sirve para lavar, unos bits, que es la diferencia particular entre columnas y magnéticas. ¿Qué son los bits? Los bits son básicamente unas perlas que están compuestas por un óxido metálico, llámese óxido cúprico o óxido ferroso. Ese óxido o ese núcleo de óxido está revestido normalmente de un polímero que tiene la capacidad de tener afinidad por un material genético de interés. Y es importante que el núcleo sea de un óxido metálico porque el metal será lo que le va a dar característica de magnético. ¿Okay? Y es clave en la purificación porque los bits son los bits son para los procesos de extracción magnética, lo que las columnas son para los procesos, lo que la membrana de sílice es para las columnas, que es del otro proceso de extracción. Entonces, bits es equiparable a las columnas. Ambas intervienen en el proceso de purificación. De resto, las soluciones químicas son exactamente lo mismo. Tanto un buffer de lysis, un buffer de lavado, proteínas acá y elución. Entonces, el primer mensaje acá que quiero dejarles, columnas y bits son en términos de flujo lo mismo. Solo cambia el mecanismo de purificación, que vamos a ver cómo trabaja. Entonces, ¿cómo trabaja una purificación? ¿O cómo es el flujo de trabajo en un kit de columnas? Esto es una cosa muy sencilla. Acá tenemos inicialmente nuestra muestra a la cual le tenemos que agregar nuestro buffer de lysis y posteriormente nuestra proteína acá. Una vez que esto se tiene, se hace una incubación para que precisamente se lleve a cabo todo el lisado. Y una vez que el lisado ha finalizado, vamos a poner las bits, porque una vez que el lisado ha terminado, el RNA queda liberado en la muestra. Ponemos las bits y al entrar las bits van a capturar ese RNA que se encuentra precisamente disuelto en la lysis. Hay que poner las bits, pero posteriormente hay que hacer un paso de incubación precisamente para darle tiempo a esta reacción. Incubación y shake. Una vez que esto sucede, lo que viene es la parte de purificación. Vamos a acercar un magneto, de tal forma que cuando ponemos un magneto, las bits se van a presentar hacia ese lado del magneto. Y lo que vamos a hacer es entrar con nuestra pipeta y vamos a hacer la eliminación del sobrenadante. Cuando las bits se precipitan, se generan dos fases en el tubo, un sobrenadante y un precipitado, siendo el precipitado las bits. Las bits tienen capturado el material genético. Entonces entramos con nuestra pipeta y eliminamos el sobrenadante. Reemplazamos ese sobrenadante con lavado 1. Entonces, cuando ponemos lavado 1, vamos a separar ese magneto para que las bits se relajen en ese lavado, vamos a hacer una incubación y posteriormente volvemos a acercar el magneto de tal forma que generemos las dos fases, el sobrenadante y el precipitado. Nuevamente repetimos exactamente el mismo paso. Vamos a eliminar ese sobrenadante que sería el primer lavado y lo reemplazaremos por el segundo lavado. El proceso se va a repetir 2 veces más. De tal forma que en un kit por columnas normalmente, en un kit por magnéticas, vamos a tener normalmente 3 lavados. Hasta que lleguemos al punto de la elución. El punto de la elución sí ya es muy sencillo porque en la elución ponemos al precipitado que serían nuestras bits, le ponemos el buffer de elución. Y una vez que hemos puesto este buffer de elución, se van a desprender el material genético de las bits y posteriormente, cuando yo acerque el magneto, voy a poder absorber o pipetear el sobrenadante que sería el buffer de elución y lo voy a llevar precisamente allá a mi frasco, ya sea mi placa o ya sea mi tubo en donde voy a almacenar el RNA y ahí ya tendré mi material de interés purificado. Entonces, si nosotros vemos el flujo de trabajo de una metodología magnética versus una metodología de columnas, lo que vamos a observar es que es exactamente lo mismo. Pasos de lysis, 3 pasos de lavado y un paso de elución. La única diferencia es que la purificación no la voy a hacer en una columna con una resina que retiene el material genético, sino que lo voy a hacer con unas bits
que hacen esas funciones de retener el material genético, y lo único que va a hacer es lavar esas bits hasta llegar a un paso de elusión en donde le voy a quitar el material genético a esas bits. ¿Ok? Bueno, muy bien. Déjenme comentarme esto. Estos son algunos elementos que se requieren normalmente en una extracción por bits en placa. Una cosa importante es que esas... bueno, aquí hay una cosa súper importante. Este tipo de metodologías de bits son metodologías que son más versátiles que las de columnas. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer manual o lo podemos hacer automatizado. De hecho, la metodología por bits es una metodología que fue pensada inicialmente para la automatización. Las columnas demandaban de mucha pericia y operación, de tal forma que automatizar un proceso de estos era muy complicado. Por eso se ideó la metodología de bits, pero si lo hace un robot, lo puede hacer un operario. ¿Listo? Cosas importantes de la automatización, y esto es una cosa muy importante porque en el flujo de COVID, la automatización es un paso supremamente importante en el desafío de extraer RNA. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un proceso automatizado, el flujo de extracción de RNA es mucho más fácil. Y es mucho más fácil primero porque nos ahorramos el paso de estandarización. La automatización implica que ya tienes un proceso estandarizado tanto del kit como de la operación que hace el robot. Segundo, la reproducibilidad se garantiza porque una cosa es que un operario trabaje permanentemente y que en cierta forma su pipeteo dependa de su estado anímico, y otra cosa es que un robot repita los mismos movimientos siempre sin importar si es hora de almuerzo, sin importar si está triste, sin importar que esté triste y ese tipo de cosas que pueden afectar precisamente el performance de un operario. Entonces la reproducibilidad es algo que se garantiza cuando se tiene una automatización. Naturalmente, al tener reproducibilidad, pues esto impacta en tres parámetros importantes: los rendimientos de recuperación, la calidad del DNA, pero la última variable, que creo que a mi juicio es la más importante, la contaminación. Se reduce significativamente la contaminación, porque una cosa es procesar 95 muestras en tubos, pipeteando permanentemente, o en placas, en donde igual hay que hacer unos pasos de pipeteo. Una cosa es trabajar eso, y otra cosa es decirle a un robot, hágalo todo en su interior, en donde tiene unos movimientos estandarizados y unos procesos de flujo de trabajo en su interior que van a evitar que precisamente la contaminación sea un problema. Ahora, en COVID-19 la contaminación es una cosa muy importante porque estamos hablando de un diagnóstico, y un diagnóstico implica un efecto en una persona que se está sometiendo, que se puede estar sometiendo a un tratamiento o obviamente a un resultado que pueda generarle algo de incomodidad y bueno, que tiene un impacto de tipo personal. Por eso la contaminación a nivel de análisis de muestras clínicas es una cosa que tiene unas implicancias más allá del resultado, tiene unas implicancias de tipo social. Entonces, por eso es importantísimo que la contaminación sea uno de los desafíos que podamos combatir en la mejor medida que podamos. ¿Ok? Solamente mencionarles que desde ese punto de vista, la alternativa que nosotros tenemos validada con la aprobación de FDA para trabajar COVID-19 es Kingfisher Flex, que es un equipo que te permite hacer 96 muestras naturalmente, no solamente para COVID, sino que desde acá podemos hacer extracciones de otro tipo de materiales, no solamente DNA, sino RNA, de diferentes otros tipos de muestras, como vegetales, animales, microbiológicas y demás. Es un equipo que es completamente abierto, con lo cual le da versatilidad a los clientes para poder trabajar diferentes tipos de muestras e inclusive diferentes tipos de kits. ¿Ok? Muy bien. En este orden de ideas, bueno, hay una serie de productos que se pueden utilizar también para la extracción de RNA por automatizado o por bits magnéticos. Aquí hay una pequeña muestra de ellos. El portafolio de nosotros es muy grande para eso. Muy bien. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Bueno, los pros. Tenemos un excelente rendimiento y una altísima pureza cuando trabajamos con estos kits. De hecho, todas las alternativas comerciales trabajan en pro de mantener las tres variables que mencionamos al principio: rendimiento, pureza y integridad. ¿Qué característica tienen? Que a diferencia de las columnas, yo sí tengo una ventaja, y es que yo puedo graduar la cantidad de bits que voy a poner. En ese orden de ideas voy a aumentar la cantidad de RNA que voy a poder retener. Entonces, si en algún momento yo estoy interesado en aumentar mis rendimientos de purificación o de extracción, lo puedo hacer con bits magnéticos, porque a diferencia que en las columnas la membrana viene fija, no tengo otra opción. En caso de las bits, yo sí puedo aumentar el volumen de las bits, porque aunque las bits son partículas, su presentación es líquida. Entonces yo puedo aumentar el volumen de bits para aumentar la capacidad de captar RNA o DNA. Otra cosa importante: esta metodología de bits magnéticos es una metodología que
Permite su trabajo tanto manual, desde el punto de vista de tubos o de placas, lo cual le da versatilidad al usuario, pero también es escalable porque se puede automatizar. ¿Cuáles son los contras? Si se está haciendo de forma manual, se requiere una buena experticia del operario para que en los pasos de purificación, cuando va a eliminar el sobrenadante, no se lleve bits, porque si se lleva bits, pues estamos bajando la capacidad de rendimiento de recuperación de RNA. Adicional a eso, las bits en algunas soluciones, cuando la muestra es muy viscosa, por eso es importante el pretratamiento de la muestra, porque si la muestra es muy viscosa, las bits tienden a tener un problema para poderse mover dentro de esta solución y por lo tanto a la hora de la purificación van a tener problemas para poder precipitarse hacia el lado en donde se encuentra el magneto. Y una cosa importante ya desde el punto de vista de la automatización por bits. Un contra podría ser que los equipos de automatización trabajan idealmente con unos números fijos, 96 muestras, 24 muestras. Ejemplo, si se trabaja con un menor número de muestras, se puede hacer, pero el costo de las pruebas puede salir un poco más costoso, porque los plásticos que utilizan la automatización son plásticos desechables. Entonces, digamos que en cierta forma esa podría ser considerada un contra que puede tener esta metodología. Muy bien. Ya para terminar, la tercera alternativa que tenemos es por solventes. Todos nosotros conocemos uno de los productos más recordados, que es el trisol, que tal vez el gold estándar en la extracción de RNA. Es un producto sumamente importante porque, digamos que ha mostrado a lo largo del tiempo la capacidad de extraer buenas cantidades de RNA. Básicamente, esto es uno de los productos gold estándar para extracción de RNA que ha sido citado en más de 161.000 publicaciones. ¿Qué sucede con esta extracción? Bueno, como ustedes todos saben, la extracción maneja un flujo bastante sencillo. Es una extracción en donde yo pongo mi muestra, pongo el fenol, llevo a cabo una incubación, le agrego cloroformo, hago un spin, de tal forma que una vez que he hecho este spin se van a generar unas fases. Y el desafío principal en la extracción por trisol es poder captar la fase acuosa sin arrastrarse la fase orgánica. Si nos tratamos la fase orgánica, vamos a meter contaminación al ensayo y al meter la contaminación vamos a tener inhibidores de PCR que posteriormente nos van a generar problemas, ya sea o a nivel de PCR o naturalmente a nivel de secuenciación u otro procedimiento downstream. Entonces, digamos que el primer desafío con el trisol normalmente, ¿cuál era? El desafío era poder captar la fase acuosa sin llevarse la fase orgánica. Y una vez que se llevaba la fase acuosa, venía todo un proceso ya de purificación, haciendo agregando, por ejemplo, isopropanol o etanol hasta poder tener un pellet que finalmente reconstituíamos con agua. Entonces, inicialmente el trisol tenía ese problema. No obstante, es importante mencionar que a raíz de esto, para todos los clientes que quieran trabajar extracción de RNA, ya sea de COVID, trisol naturalmente es un producto que puede ser sugerido para COVID a nivel de investigación. Hay una alternativa que les ayuda a ustedes a resolver ese desafío de llevarse la fase acuosa, perdón, de llevarse parte de la fase orgánica en la fase acuosa. Y es esta. Actualmente trisol viene con unos tubos que se llaman pacemaker, y estos tubos que tienen pacemaker tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Tienen un gel en la parte de abajo, de tal forma que cuando yo pongo mi muestra, pongo trisol y pongo cloroformo, en la parte de la centrifugación, la fase orgánica se me va a precipitar y va a quedar capturada en esa matriz de gel, de tal forma que el operario podrá naturalmente tomar la fase acuosa sin ningún problema de llevarse fase orgánica, porque la fase orgánica va a quedar atrapada en esa matriz de gel que es sólida y precisamente no nos va a dejar permitir absorber esa fase orgánica. Esa es una de las soluciones que se tienen en este momento, así que uno de los problemas más grandes que se tenía con esta extracción era precisamente esa fase. Adicional a eso, para quienes quieran tener una extracción un poco más fina, existe otra metodología y es esta referencia que vemos acá. Es un producto que nos permite no solamente, viene con los tubos pacemaker que nos permite no solamente aislar la fase acuosa sin llevarnos la orgánica, sino que esa fase acuosa la podemos purificar por medio de un kit de columnas, de tal forma que vamos a obtener un kit de altísimo nivel de pureza. Muy bien, para aquellas personas que eventualmente quisieran comparar o quisieran ver las diferencias entre el trisol clásico y el trisol con pacemaker, con tubos pacemaker, hay una comparación en donde vemos en las barras grises
el trisol convencional, y en las barras azules el trisol con tubos pacemaker, y vamos a ver cómo los rendimientos son incluso superiores en los pacemaker, pero también las purezas son conservadas. ¿Ok? Y eso se ha trabajado o se ha evaluado en diferentes tipos de tejidos, extrayendo RNA de diferentes tipos de tejidos. Tejidos como cerebro, tejidos como hígado, tejidos como vaso, son digamos, parte de los ensayos que se ha trabajado. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de esta extracción por solventes? Bueno, lo primero es que, como parte de pros, lo primero es que Trisol es una alternativa que nos permite trabajar grandes cantidades de muestras, es decir, no estamos limitados por unos volúmenes pequeños que en columnas o en magnéticas, digamos que estamos sujetos a unos volúmenes que normalmente no superan los 500 microlitros. En Trisol nosotros podemos trabajar volúmenes que incluso superan esos volúmenes iniciales de muestra. Adicional a eso, pues al ser un reactivo que está construido aparte de fenol y utiliza cloroformo y demás, eso es una bomba atómica para la muestra. Así que en ese orden de ideas, con Trisol nosotros podemos trabajar cualquier tipo de muestra, metal, cualquier tipo de fluido, cualquier tipo de biopsia. Entonces, digamos, la versatilidad de input de muestra o el tipo de muestra que le vamos a poner es muy grande con Trisol. Y bueno, naturalmente el costo es muy sencillo, sobre todo si trabajamos con la referencia convencional, que es solamente el reactivo. ¿Cuáles son los contras? La pureza depende mucho del operario. Como habíamos visto, en algunos casos, cuando trabajamos con el trisol convencional, ese trisol, tenemos el problema de podernos llevar la fase orgánica que nos contaminaría y nos bajaría la capacidad de poder hacer la detección o el análisis downstream que estemos manejando. Entonces, la purificación es un proceso que se puede manejar, se tiene que manejar con un buen operario cuando se trabaja con trisol convencional. Como veíamos, existen ya unas alternativas modernas en donde, en cierta forma, este riesgo se baja. Lo otro es que estos solventes, pues, finalmente son tóxicos y en algunos casos no son muy amigables con el medio ambiente, así que necesitamos disponer de un protocolo de eliminación de residuos orgánicos en nuestro laboratorio. ¿Ok? Eso es importante. A diferencia con los kits de columnas, las metodologías de bits magnéticos, que en este caso, pues, estos son buffers, son detergentes, no son contaminantes. Y por último, este tipo de metodología no es automatizable. Entonces, de ahí la característica de que puede ser un producto fácilmente trabajado para un par de muestras. Pero si yo tengo un flujo grande de muestras, no es automatizable y por lo tanto la capacidad de hacer un poco más fácil el flujo de trabajo se reduce con la extracción con solventes. Muy bien, creo que he terminado. Perfecto, estoy 5 minutos fuera del tiempo, pero bueno, creo que ya es hora de poder charlar un poco sobre las preguntas. Bien, sí, gracias Mauro por tu presentación. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas y respuestas, con todas aquellas preguntas que he enviado durante la sesión. Como creo que son bastantes, quizás no nos dé tiempo de responderlas todas, pero igualmente su respuesta se la enviaremos por correo. Bien, Mauro, te empiezo a hacer las preguntas. Vale, si usamos RNA later para estabilizar el ARN, ¿cuál es el volumen más recomendable que en su experiencia le pondría un volumen de 3 ml de medio de transporte? Bien, en este caso, para serles franco, tendríamos que revisar el protocolo, porque el RNA later es un producto que se recomiendan los volúmenes dependiendo del tipo de muestra y dependiendo las cantidades. Entonces, cuando uno observa el producto tiene unas relaciones de agregue tanto volumen del reactivo por tanto volumen de muestra que pongamos. Específicamente para el medio de transporte, no tendría una forma de decirle, mire, lo recomendable es esto, pero lo que sí podemos hacer es, yo tomo la pregunta, yo reviso el inserto en detalle que puede mencionar sobre el tema de medios de transporte o incluso consultarlo con algunos clientes que ya lo están usando con estos medios de transporte para mirar cuál sería el volumen más recomendado. Una cosa que importante es que en este caso, muchos de estos reactivos necesitan ser validados en cuanto a esas cantidades que se deben trabajar. Y yo puedo colaborar con esto. En este momento no te podría decir puntualmente cuál sería la forma más recomendada de
el volumen más recomendado, pero lo podemos consultar e incluso lo podemos retroalimentar con experiencias de otras personas que ya lo estén usando en medios de transporte. César, por favor, ten muy presente la persona que nos escribió esto para que yo pueda dar respuesta a esto. Vale, sí, perfecto. Te hago otra pregunta. Al recibir muestras, ¿cuál es la solución para liberar el virus del hisopo? Ah, súper, esa pregunta me gusta. A ver, estos son procesos que son sujetos de variación siempre. En mi experiencia, cuando trabajaba en laboratorio clínico, yo recibía muchas veces muestra en medio de transporte y venía con su hisopo. Uno de los problemas que a veces se puede tener cuando la muestra tiene mucha mucosidad es que la muestra no se desprende muy bien en el medio de transporte. Cuando no se desprende muy bien en el medio de transporte, lo recomendado es hacer un vórtex al medio de transporte. Entonces, cogemos nuestro tubo con el hisopo en su interior y hacemos un vórtex, una solución, un vórtex por 30, 40, un minuto, de tal forma que generemos una perturbación en el interior y toda la celularidad que se encuentra en el hisopo se pueda desprender en el medio de transporte. En ese orden de ideas, cuando esto ya se tiene, podemos eliminar el hisopo y tenemos la garantía de que la celularidad, la mucosidad y toda la muestra que inicialmente se contenía en el hisopo, pues se encuentra contenida en el medio. Pero lo recomendable es hacer siempre un paso de vórtex para generar la perturbación y hacer que la celularidad se desprenda del hisopo. Y naturalmente, si se desprende la celularidad, se desprende el virus. Bien. Siguiente pregunta. ¿RNA Secure sirve más para purificación o para extracción? RNA Secure es un producto que se utiliza para proteger el RNA cuando ya está purificado. Previo a la purificación es RNA later. Es el producto previo a la purificación. Cuando yo ya tengo purificado el RNA y lo quiero preservar, ese es mejor RNA Secure. Listo. Sí, todavía nos queda tiempo para un par de preguntas más. ¿Se pueden utilizar en muestras de frote de superficies para detectar COVID? Esto relacionado al magma. Sí, esa es una pregunta que me han hecho. Bien, a ver, el producto está validado para muestras respiratorias. De hecho, su detección y la aprobación de uso de emergencia por FDA está hecho para muestras respiratorias. ¿Usted puede trabajarlo en muestras de superficie? Por supuesto que sí. Sin embargo, tenga presente que la validación que se hizo inicialmente se hizo para muestras respiratorias, que es lo que normalmente es el tipo de muestra que se trabaja y el tipo de muestra que llega. Usted podría trabajarlo naturalmente también en superficies, pero la validación de la toma de la muestra será un proceso que va a quedar bajo su responsabilidad. A mí, ¿qué se me ocurre? Si yo tengo una superficie, puedo tomar la muestra también con un hisopo, puedo empaparlo tal vez con solución salina y puedo tomar hacer un frotis de esa superficie y ponerlo en el medio de transporte, y una vez que tengo eso en el medio de transporte, lo trabajo como si fuera una muestra respiratoria, es decir, empiezo a trabajar el kit como si estuviera trabajando una muestra respiratoria, 200 mililitros del medio de transporte, y empiezo el proceso de extracción. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la extracción no hay ningún problema, el kit, lo que le pongas, tratará de extraer. El punto es que sea reproducible o no va a depender de que la estandarización que hagas de la toma de la muestra sea eficiente, pero eso ya es una responsabilidad que queda sobre el operario, no sobre el kit, porque el kit está validado inicialmente para muestras respiratorias, partiendo de que es una muestra respiratoria. Bien, última pregunta. ¿La extracción por medio de bits se puede realizar en placa de 96? Absolutamente, absolutamente. De hecho, no alcancé a explicar esa parte porque el tiempo no me da, pero dentro de los consumibles que tiene el kit de extracción de bits se hace en 96. De hecho, se recomienda que se haga en 96, porque trabajar una placa en 96 es mucho más fácil, o mejor, trabajar unas muestras en placas de 96 es mucho más fácil que trabajarlas en tubo. Cuando tú tienes una placa de 96, pues tienes básicamente 12 filas, 12 columnas y 8 filas. En ese orden de ideas, todo lo puedes hacer con una pipeta multicanal y cada paso representará 8 pipeteadas. En contraste, si lo haces con tubos y vas a trabajar las mismas 96, pues serán 96 pipeteadas por cada paso. Entonces, lo recomendable siempre es trabajar con esto, y eso es lo que buscamos nosotros. Aquí hay una cosa importante que yo quiero resaltar. Estas preguntas son sumamente importantes y a mí me interesaría poderlas ahondar. Yo no sé de qué parte vengan, pero por favor, contacte con el asesor comercial de su área para que él nos dirija con el especialista indicado. Si es la central, que es la región que yo represento,
pueden escribirme a mí. Si no es en Central, si no es en las otras zonas, Argentina, Chile, Perú, lo recomendable es allí entonces que consulten con el asesor comercial para que podamos ahondar mucho más a fondo de esas preguntas porque son muy interesantes. Y la respuesta realmente puede ser más compleja o más extensa para poder llenar los vacíos que se puedan tener. Así que por eso los invito a que podamos mantener este contacto. Bien, bueno, Nos han hecho una última pregunta, César, ¿alcanzo a responder? creo que no, o sea, hay algunas que, pero bueno, creo que por el tiempo, mejor que ya terminemos la sesión. Ok, Sí, pronto enviaremos la sesión grabada por correo y bueno, nos vemos en la próxima sesión es el viernes 12 de junio, mismo horario, y el tema está más centrado en cuáles son los principales protocolos para la detección del COVID-19 utilizados y cuáles son sus diferencias. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Recuerden seguir a Thermo Fisher en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestras noticias. Estamos presentes en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. gracias.